Me llamo Lucía. Tengo 35 años. Llevo casada 9, mi esposo es Julio. Tiene 40, es arquitecto. De esos que trabajan más de lo que hablan. Siempre en movimiento, en proyectos, en aviones, en reuniones. A veces pienso que vive más entre viajes que en casa. Pero no tenemos conflictos, simplemente, nuestro hogar se volvió hace tiempo un punto de tránsito, todo en nuestra vida parece estar bien. No discutimos, no nos ofendemos, no hacemos preguntas tontas. Julio es estable, responsable, un poco reservado. Pero siempre atento en los detalles. Parece que todo está en orden. Y justamente eso, quizás, es lo que más desgasta. Esta vez iba a México, otro viaje de trabajo. La mañana fue estándar, maleta, pasajes, café, una breve lista de no te olvides. Y ya en el coche, con la ventanilla bajada, me lanzó sin énfasis: Juan estará cerca. Si pasa, déjalo entrar. No quiero que estés sola toda la semana, lo dijo casi con descuido. Como una frase lateral, que se cayó del itinerario. No le di importancia. Solo asentí. Juan es su tío. Tiene 61, antes daba clases de filosofía. En la universidad. Callado, algo sarcástico, siempre con un libro en mano. Nos habíamos visto algunas veces en reuniones familiares, cruzado algunas palabras. Nada más, no esperaba su visita. Pensé que era simple cortesía. Como cuando alguien dice, si acaso, paso, sabiendo que no pasará, pero sí vino. 2 días después, estaba regando las plantas en el balcón cuando escuché el timbre. Abrí la puerta, ahí estaba. Tranquilo, con una botella de vino tinto en la mano. Hola, dijo con sencillez. Estoy de paso. Me detuve un poco para descansar, su tono era neutral. Sin imponerse. No pidió quedarse, no mostró incomodidad alguna, como si entrara en un lugar que ya conocía. Me sentí un poco desubicada, pero lo invité a pasar. Juan se quitó los zapatos, miró el pasillo como si recordara cómo era todo. ¿Hay café?, preguntó. Acabo de hacerlo, respondí. Nos sentamos en la cocina. No habló mucho. Recordaba viajes que había hecho con Julio. Pero hablaba sin formalidades familiares, sin esa cortesía de compromiso que suele aparecer en esas situaciones, y de pronto dijo: eres muy tranquila. Eso es bueno. Me sentí un poco incómoda, pero no lo mostré. Cuando en casa hay calma, uno también se calma. Miró por la ventana y añadió en voz baja: o solo está cansada. No fue una invasión. Ni una provocación. Pero fue dicho con precisión. No al corazón, más profundo. A ese lugar donde hace tiempo ya no llega nadie. La noche siguiente volvimos a estar en la cocina, aunque esta vez no preparé nada especial, solo saqué un poco de queso, unos tomates, abrí el vino que estaba en la nevera, y puse todo sobre la mesa sin planificación, como si esas cenas se hubieran vuelto parte del ritmo cotidiano. Aunque ayer mismo no habría imaginado que la simple presencia de alguien podría convertirse tan rápido en una rutina compartida. Juan se comportaba tranquilo, como antes, no demasiado hablador, pero tampoco distante, sin una participación fingida, pero tampoco pasivo. Ofreció cortar el pan, yo no me opuse, y ambos realizábamos tareas domésticas simples, que suelen parecer rutinarias, pero que hoy tenían algo extrañamente ordenado. Cenamos en el balcón, aunque la noche no era especialmente cálida, simplemente. No quería sentarme en la cocina, donde cada objeto ya estaba asociado o con Julio, o con el pasado. Allí, al aire libre, bajo el leve ruido de la ciudad, todo se percibía un poco distinto, no como una escena, sino como una pausa. Hablé de un artículo que había leído esa mañana, algo sobre las rupturas comunicativas entre generaciones, y él escuchaba con atención, sin interrumpir, sin añadir nada innecesario, solo haciendo preguntas precisas de vez en cuando, que mostraban que no solo estaba presente, sino realmente atento. Me sorprendí al darme cuenta de que todo ese tiempo estaba evaluando si él se sentía cómodo, si no estaba molesto, si no pensaba que se había quedado demasiado. Pero él no daba ninguna señal que me permitiera sacar conclusiones, no parecía ni agradecido ni obligado, y esa neutralidad despertaba más preguntas que si intentara demostrar algo. ¿Te gusta estar aquí?, pregunté, más para mí que esperando una respuesta concreta. Si hablas del piso, sí, es simple y claro. Si hablas de esta pausa, es importante,
aunque no creo que deba llamarse visita. No explicó a qué se refería, y yo no pregunté. Me impactó más el tono de su respuesta que su contenido, sereno, tranquilo, sin esperar reacción. Era el tono de alguien que no actúa, que no busca causar efecto. Sentí dentro de mí el deseo de decir algo también simple pero honesto. Algo que no necesitara defensa ni justificación. No suelo sentirme interesada por la gente. Pero contigo es fácil hablar, asintió con la cabeza, no sonrió, pero me miró directamente, y no fue una mirada que se tuviera que aguantar o de la que se quisiera escapar, más bien, fue una constatación, como si se confirmara entre nosotros. Algo que ya ambos sabíamos desde hace tiempo. Después de cenar recogimos la mesa juntos. Él lavaba los platos, yo los secaba. Todo tomó unos 10 minutos, pero de pronto sentí que en esos 10 minutos cabía toda mi experiencia matrimonial, o mejor dicho, su ausencia en las cosas simples. Recordé cómo en todos esos años Julio nunca había lavado un plato sin que se lo pidiera. Y no porque no quisiera, simplemente no veía la necesidad. ¿Todo lo hacen según horario?, preguntó Juan, cuando yo secaba la última copa. Lo miré algo con recelo, porque no sabía si se refería a los días o al matrimonio. Pero aclaró, me refiero al ritmo. ¿Tienes momentos en los que simplemente no haces nada? No por cansancio, sino porque te permites no hacer nada. Quise responder que sí, que tengo esos momentos, que sé cómo descansar, pero no pude mentir. En lugar de una respuesta, puse la copa en la estantería y dije, tal vez simplemente ya. No sé cómo es no ser útil, no dijo nada más. Y eso no fue evitar el tema, sino aceptar el límite que yo misma aún no podía cruzar. A los pocos minutos fue a su habitación, y yo me quedé en la cocina, como si no hubiera salido aún del diálogo. No sentí que algo nuevo o dramático hubiera sucedido, pero con cada una de esas conversaciones, con cada noche, era más claro para mí. A su lado me sentía más precisa que cuando estaba sola. Unos días después, el jueves por la mañana, me desperté más tarde de lo habitual. El sueño había sido profundo, pero dentro de mí quedaba una extraña sensación de tensión. En la cocina ya olía a café fresco y pan tostado, y cuando salí descalza, aún algo somnolienta, Juan estaba de pie junto a la estufa, absolutamente tranquilo, como si hiciera eso cada día en su propia casa. No se giró de inmediato, solo dijo sin alzar la voz, buenos días. Café con canela. Espero que no te moleste, asentí con la cabeza, me senté a la mesa, observando cómo sus manos se movían con seguridad, ningún gesto de más, todo preciso, como un ritual que conocía. Bien. Puso una taza delante de mí, acercó un plato con tostadas y explicó suavemente, sin dramatismo, durante 15 años preparé desayunos para mis hijos cada mañana. Luego se fueron. Pero las manos recuerdan qué hacer, incluso cuando ya nadie espera. No sabía qué responder. Todo ese momento era como algo muy simple, y al mismo tiempo completamente fuera de lugar. No porque él se comportara con arrogancia o invadiera mi espacio, sino porque el solo hecho de que él estuviera allí, en la cocina, con café, tostadas y ese silencio que no llenaba con palabras, parecía algo que no había existido antes y no debía estar ocurriendo. Y no se trataba de él, sino de mí, que de pronto comprendí, en todos estos años, ningún hombre me había preparado el desayuno simplemente así, sin motivo, sin que se lo pidiera, sin ningún trasfondo funcional. Intenté convertir todo en una broma, para aliviar esa presión interna que empezaba a crecer entre sus gestos y mis pensamientos. ¿Sueles visitar a familiares? Porque si todos reciben desayuno así, quizás deberías hacerlo más a menudo. Él colocó su taza sobre la mesa, se sentó frente a mí, no relajado, pero tampoco tenso. Su mirada era directa, sin juicio. Guardó silencio unos segundos, luego respondió con calma, como quien simplemente enuncia un hecho, no. Rara vez me quedo en casa de alguien. Pero Julio llamó y dijo, mira cómo está ella. Y decidí pasar. No fue una excusa, ni un intento de seducción, ni una manipulación. Fue una frase honesta, sin vueltas, sin tratar de parecer mejor. Pero en mí tocó un punto muy profundo que ni siquiera sabía que existía. Porque si él vino a mirar cómo estoy, entonces resulta que Julio sabe que no estoy del todo ahí. Que me estoy desvaneciendo o apagando. Y si lo sabe, ¿por qué no hace nada? No hice más preguntas, y él no intentó continuar la conversación. Comimos tranquilos, tanto que uno podía ni darse cuenta de cuando un desayuno simple se transforma
en algo más que café con tostadas. Intentaba mantener todo dentro de ciertos límites, no mirar demasiado a fondo, no pensar. Pero su frase sobre las manos que aún cocinan, aunque ya nadie espera, se quedó conmigo, como un eco de algo que no alcancé a vivir, o que alguna vez ignoré sin querer. Unos días después, tenía pensado quedarme en casa, pero me di cuenta de que se me habían acabado los productos habituales y, al final, tendría que salir al supermercado. Estaba parada frente al armario, dudando si pedir entrega a domicilio. Como siempre, cuando Juan salió de su habitación con una taza de té vacía en la mano, estoy decidiendo si pido entrega o si voy al supermercado, dije, más para mí que para él. Él dejó la taza sobre la mesa y respondió sin dudar, sí. Vas, voy contigo. No tengo planes de todos modos, lo dijo tranquilo, sin ningún tono que sugiriera invitación ni intromisión. No tenía razón para negarme, pero tampoco sentí ligereza, era más bien un territorio nuevo, aún sin reglas, donde no sabíamos muy bien cómo comportarnos el uno con el otro. Todo seguía pareciendo cotidiano, pero había algo indefinido en el hecho de que simplemente viniera conmigo, como si fuéramos cercanos. En el coche casi no hablamos. Yo conducía, mirando la carretera, él iba al lado, mirando por la ventana. La playlist que había dejado puesta sonaba de fondo, sin imponerse, familiar. Y cuando cambié de canción, él no reaccionó. Esa indiferencia hacia los detalles me resultaba nueva. Julio solía comentar siempre, sobre el estilo, la letra, el intérprete, pero aquí todo quedaba en mis manos, y eso me desconcertaba un poco. En el supermercado tomamos canastos separados. Yo no lo propuse, pero él simplemente fue por otro pasillo, sin perderse, sin alejarse, solo dándome espacio para moverme a mi ritmo. A los pocos minutos nos volvimos a encontrar en la sección de verduras, y sin pensarlo, le pasé una bolsa de tomates para liberar mis manos. ¿Tienes platos favoritos?, pregunté, como al pasar. La comida para mí es una función. Si no tengo hambre, puedo olvidarme de comer hasta la noche, típico de profesor, sonrió. Sin sarcasmo, sin orgullo. Solo admitió, sí, así soy. Al final, nos encontramos en las cajas. Mientras esperábamos en la fila, vi que él llevaba solo una botella de agua, una lata de aceitunas y un queso blando. Nada al azar, todo parecía elegido con precisión, como si estuviera acostumbrado a comprar lo mínimo, pero no de cualquier manera. ¿Eso es para la cena?, le pregunté, señalando sus compras. Es por si quieres compartir el vino. Si no, será solo un tentempié. No era coqueteo. No había ambigüedad. Lo dijo en un tono que no requería respuesta, solo para que no quedaran cosas sin decir. Y por primera vez sentí que él no estaba intentando acercarse, simplemente no se alejaba. De regreso, paramos en una gasolinera. Mientras yo pagaba por el combustible, él se quedó junto al coche, esperando sin mirar el teléfono, sin apurarme, sin generar tensión, presente, pero sin insistencia alguna. Y justo en esa pausa tranquila empecé a comprender que su silencio no era indiferencia, sino una elección consciente de no invadir. Cuando llegamos, abrí la puerta, entré con las bolsas y, sin mirar atrás, dije, si tienes hambre, podemos preparar algo. O simplemente lo ponemos todo sobre la mesa y luego decidimos. No me molesta poner todo sobre la mesa. Y una vez más estábamos en la cocina, como personas que no habían planeado pasar la noche juntas, pero que no tenían nada en contra de hacerlo. Sin palabras de más, sin plan. Solo el hecho. Y esta vez, por primera vez desde su llegada, me sentí un poco más tranquila. No cómoda, todavía no. Pero ya sin esa resistencia interior. Al día siguiente, los dos nos quedamos en casa. Por la mañana lloviznaba, y ninguno tenía ganas de salir. En la sala hacía fresco, encendí el calefactor, me preparé un té, abrí la computadora portátil y me senté frente al escritorio a revisar correos. Juan, en silencio, se acomodó en el sillón de mi rincón de trabajo, no pidió permiso, pero tampoco se sintió invasivo. Tenía en las manos un libro viejo de mi estantería, uno que, la verdad, ni recordaba haber comprado. La habitación estaba en silencio. No uno tenso, sino natural. No era el tipo de silencio que hay que explicar. Simplemente, cada uno hacía lo suyo. Y eso me resultaba extraño, no porque él estuviera allí, sino porque no tenía que modificar mi comportamiento. Por su presencia. ¿Interesante el libro?, pregunté sin apartar la vista de la pantalla. No es tanto interesante como, tranquilo. No respondí nada, pero pensé que eso mismo podía decirse de él.
Su presencia era igual, sin pretensiones, sin imposiciones. Simple y serena, pero no indiferente. Al mediodía preparé algo sencillo, pasta con verduras, trozos de queso. Cuando lo llamé a la mesa, vino con el libro aún en la mano y lo dejó a un lado. Comimos en silencio, no porque no tuviéramos temas, sino porque, al parecer, ninguno de los dos entendía aún del todo qué era lo que estaba pasando. Entre nosotros no había nada definido, y al mismo tiempo todo se sentía como si ya estuviera establecido. Después de comer, fui a darme una ducha. Antes, cuando había alguien en casa, siempre cerraba la puerta del baño, incluso si era Julio. Pero esta vez no la cerré del todo. No como insinuación. No a propósito. Simplemente, no se me ocurrió. Y ya con el agua corriendo, me di cuenta de que ese pequeño gesto no era tan pequeño. Al volver a la habitación, lo vi en el mismo sillón, con el mismo libro. No levantó la vista, no fingió haber notado nada. Pero yo sentí una ligera incomodidad, no por él, sino por mí misma. Empecé a darme cuenta de que me estaba acostumbrando a su presencia como si fuera algo habitual. Y no lo era. Lees ese libro desde hace días, dije, más para recuperar el equilibrio interno que para hablar, lo estoy releyendo. Algunas ideas se entienden mejor la segunda vez. Especialmente cuando ya no tienes 25, asentí y me senté frente al portátil. Pero no podía concentrarme en el trabajo. Me distraía constantemente por él, no porque hiciera algo, sino porque no hacía nada. Y eso, de manera extraña, quitaba atención y, al mismo tiempo, la creaba. No me inquietaba su contención. Me inquietaba lo que comenzaba a despertar en mí en respuesta, no emociones ni gestos, sino un permiso interno para prestarle atención. Empecé a notar que ya no lo pensaba como el tío de Julio. No pensaba en su edad. No pensaba en cuánto tiempo se quedaría. Solo observaba cómo se sentaba, cómo pasaba las páginas, cómo giraba la cabeza cuando escuchaba algo en la calle. No era fascinación. No era interés. Era una aceptación de fondo. Y justamente por eso empecé a sentirme algo intranquila. Porque cuando te das cuenta de que estás viendo a alguien como si siempre hubiera estado ahí, aunque en realidad llegó hace apenas unos días, eso siempre es el comienzo de un desplazamiento. Por la noche, volvimos a estar en la cocina. Yo limpiaba después de una cena ligera, él lavaba unas uvas que había traído del supermercado, y aunque entre nosotros no había ninguna tensión física ni un acercamiento evidente, sentía que hacía tiempo habíamos cruzado el límite del simple confort doméstico, aunque ninguno lo había dicho en voz alta. En sus gestos no había nada exhibicionista, no aparentaba estar ayudando, no intentaba impresionar, simplemente hacía todo como si llevara mucho tiempo formando parte de esa cocina, de ese espacio donde yo no tenía que explicar lo que hacía. Falta, mientras secaba la mesa, dijo de repente, sin cambiar de tono, como quien comenta algo muy simple, sin intención de abrir una charla seria, pero con una precisión total, ¿tú y Julio están bien? No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque esa frase no sonó como una pregunta, sonó como la constatación de algo evidente, algo que simplemente no se había dicho aún. Me apoyé en el borde de la mesa, miré por la ventana, donde ya había oscurecido hacía rato, y, casi sin pensarlo, respondí despacio, como si sacara cada frase con esfuerzo, él hace todo bien. Realmente lo intenta. Pero a veces siento que vivo como a la sombra de algo muy correcto, donde nadie me mira porque todo funciona, y con eso basta. Él se quedó en silencio. No cambió de tema. No se apresuró a contradecirme. Y justamente ese silencio, esa falta de prisa por reaccionar, hizo su presencia aún más nítida, porque no era indiferencia, era, al contrario, una aceptación profunda de mis palabras tal como eran. Y luego él, sin apartar la mirada, sin darle un peso emocional, simplemente dijo, yo una vez me fui de casa. Mi esposa era un sol, de verdad, buena, atenta, sincera. En nuestra casa todo era perfecto, orden, respeto mutuo, incluso palabras cálidas, pero nada se movía. Todo estaba quieto, incluso cuando hablábamos, incluso cuando reíamos. Y me fui. Sin escena, sin conflicto. Simplemente, desaparecí, no comenté nada. No porque no tuviera que decir, sino porque su historia no era sobre el pasado, ni sobre él, era una respuesta a mi silencio, ese que yo aún no había pronunciado. Él no comparaba, no se justificaba, no presionaba,
pero su experiencia se convirtió en un espejo en el que de repente vino la situación, sino a mí misma. Mi silencio. Mi cansancio. Mi deseo de, al menos por un momento, dejar de ser la que tiene todo en orden. Esa noche no lograba calmarme, nada concreto me preocupaba, pero dentro de mí se había acumulado una tensión extraña, difícil de explicar. Preparé un té, puse sobre la mesa unas galletas que quedaban de ayer, y abrí la ventana para dejar entrar algo de aire. Ya era de noche. Él entró en la cocina sin tocar la puerta, como lo había hecho los últimos días, con esa misma cautela que no pedía permiso, pero tampoco invadía. ¿Té? Pregunté, si queda, le serví una taza en silencio y la puse delante de él. Nos sentamos, y sentí que algo dentro de mí necesitaba hablar. No para obtener una respuesta, no por sentido, solo para no quedarme sola con mi propia cabeza. Pero las palabras no salían. Él también guardaba silencio. No con indiferencia ni tensión, simplemente, no tenía apuro. Oye, dije al fin. ¿No te parece que pasamos el tiempo de una forma extraña? ¿A qué te refieres? A esto. La rutina. El té. Las tareas diarias. No somos cercanos. Y, sin embargo, todo es tan tranquilo, como si nos conociéramos desde hace años. Pero no es así, él me miró, un poco más largo de lo habitual. No con reproche, ni con emoción. Solo directo, no me parece raro si dos personas no se aburren. Incluso sin historia, me molesté un poco. No por lo que dijo, sino por mí. Por no entender qué estaba sintiendo. Y porque, con cada día que pasaba, me resultaba más difícil separarme de él interiormente. ¿Te das cuenta de que tu presencia cambió todo? No de golpe, pero profundamente. Aquí no sobraba nada. Y de pronto, tú, si esto sobra, me puedo ir. No es eso, levanté la mirada. Es que no sé cómo comportarme contigo. Todo parece normal, pero dentro de mí ya no. Lo es. Él movió su taza un poco al lado, puso las manos sobre la mesa. ¿Y quieres que haga algo? No. Quiero entender cómo llegamos a este momento, en el que te digo esto. Nos quedamos sentados en silencio. El té ya estaba frío, pero nadie se movía para rellenarlo o llevarlo. Yo miraba mi taza, él, la ventana. No era del todo cómodo, pero tampoco tenso. Solo un momento donde ninguno quería ser el primero en hablar. Tal vez ya llevo demasiado tiempo aquí, dijo él. Levanté la mirada. Él me observaba tranquilo, sin esperar nada. Si me sintiera incómoda, ya te lo habría hecho notar, respondí. Entonces el problema es otro. Se inclinó un poco hacia adelante, no bruscamente, no de forma intencionada. Solo acortó la distancia entre nosotros. Yo no me aparté. No porque lo permitiera, simplemente, no vi motivo para detenerlo. Nuestros labios se encontraron, brevemente. Sin dramatismo, sin paso siguiente. Después de eso, no me levanté. Tampoco me alejé. Solo me quedé sentada, como estaba. No lo planeaba, dijo él en voz baja. Lo sé, respondí yo. Nadie dijo nada más. Estuvimos unos minutos así. Luego él se levantó, recogió su taza y se fue a su habitación. Sin palabras, sin mirar atrás, yo me quedé sentada en el mismo lugar. Y por primera vez en estos días, supe con certeza, ahora todo es distinto. Sin drama, sin explicaciones. Simplemente, ya no es como antes. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, aunque el sueño había sido fragmentado y poco profundo, con largas pausas en las que o bien miraba al techo, o escuchaba sin pensar los sonidos del pasillo, como si esperara alguna señal que dijera que no pasó nada, que aún podía llamarse un malentendido, una coincidencia, o incluso un sueño. Pero cuando entré a la cocina, vi que Juan ya había preparado el café, había cortado el pan, y lo había hecho con la misma sencillez con que lo había hecho los días anteriores, solo que esta vez, en el aire, había un silencio con forma. No mencionó lo de anoche. No dijo nada sobre lo que había pasado. Y en eso había algo más complejo que cualquier confesión. Me senté frente a él, tomaba café, fingía leer algo en el teléfono, pero en realidad no podía dejar de pensar en cómo habitar esta nueva realidad, que ya no podía deshacerse, porque el primer paso ya estaba dado. No sentía vergüenza ni culpa en el sentido clásico que nos enseñan desde pequeños. Sentía algo parecido al frío, un frío muy preciso y contenido,
que venía no de fuera, sino de dentro, como cuando entras en una habitación donde alguien acaba de estar, y ya sabes que su presencia cambió la temperatura del aire. Él no evitaba mi mirada, no intentaba ser demasiado amable, no me daba señales que me forzaran a explicar nada, solo estaba ahí, atento y callado dentro de unos márgenes que de pronto se volvieron demasiado evidentes. Yo entendía, lo que pasó ya no se puede deshacer. No fue solo un beso, no fue el gesto en sí, fue una elección, aunque inconsciente, aunque pareciera que ocurrió solo. Dejé caer algo en el espacio entre nosotros, y ahora eso está aquí. Sin nombre, sin rol, sin un significado concreto, pero con una presencia clarísima. Y mientras tomábamos café, como si todo fuera igual que siempre, esa presencia se sentaba con nosotros a la mesa, callaba con nosotros, y llenaba cada pausa, incluso cuando hablábamos del clima, no volvimos a tocar ese tema. No porque no quisiéramos, sino porque sabíamos, cualquier palabra ahora sería demasiado poca, o demasiado. Entre nosotros apareció un silencio compartido, no una ruptura, no enojo, no tensión, sino precisamente un reconocimiento silencioso de que pasó algo que ya no se puede rebobinar. No porque hayamos hecho algo terrible, sino porque nos permitimos aparecer en otro rol, no como esposa, no como tío, sino como dos personas que por un momento dejaron de esconderse detrás de las máscaras asignadas. Yo sabía que ahora era culpable. Pero no ante Julio. Ni siquiera ante Juan. Era culpable ante mí misma, ante esa versión mía que había sostenido el equilibrio durante tanto tiempo, sin permitirse avanzar más allá de lo permitido. Y esa culpa no era rabia, sino ese frío, tranquilo, exacto, sin emoción, como un vaso de agua que se derramó ayer, y que nadie ha secado del todo. Al día siguiente, cerca del mediodía, mi teléfono vibró y en la pantalla apareció el nombre de Julio con una videollamada, una situación común, que no debería haber provocado ninguna emoción, pero miré la pantalla con una extraña rigidez en los dedos, como si el botón de aceptar fuera algo mucho más grande que una simple acción técnica. No contesté de inmediato, solo dejé el teléfono sobre la mesa, fingiendo no haber oído el timbre, y volví a mi café recién hecho. Unos minutos después llegó un mensaje: ¿todo bien? Solo quería verte un rato. Y esa frase breve me obligó finalmente a actuar, porque ignorar podría parecer sospechoso. Aunque en la superficie nada sospechoso había pasado, abrí el chat y empecé a escribir una respuesta, tratando de mantener ese tono que solíamos usar en estas situaciones, un poco neutral, un poco cálido, sin saltos emocionales. ¿Por qué? Entre nosotros hacía tiempo que no quedaba espacio para la pasión, pero aún persistía el deber de no mostrar cansancio. Escribí: todo bien. Tranquilo. Tu tío, súper correcto. Todo en calma, no te preocupes. Y en cuanto el texto apareció en el globo del chat, sentí que, a pesar de lo cuidadosamente elegidas que eran las palabras, sonaban casi como una defensa, como un intento de convencer, no a él, sino a mí misma, de que todo seguía dentro de los márgenes. En ese momento, Juan salió del baño, con la toalla sobre los hombros, el pelo aún húmedo, y al ver que sostenía el teléfono en la mano, echó un vistazo breve a la pantalla, sin intervenir, sin pedir explicaciones. Leyó todo de un vistazo, no comentó nada, no cambió la expresión del rostro, solo dejó su taza sobre la mesa y dijo con voz neutral, como si hablara de los planes del día: es hora de que me vaya. Su voz no fue ni suave ni severa, fue honesta, como todo lo que había sido entre nosotros en los últimos días. No había dramatismo, ni culpa, ni preguntas. No fue un «tengo que irme», fue un «sé cuándo es momento de detenerme». Y justo por eso, sentí como algo dentro de mí se hundía de golpe, como un ancla, porque él no me pedía nada, no exigía decisiones, no dejaba insinuaciones sobre lo que vendría después. Solo dijo un hecho, como un adulto que no busca actuar en la historia de otro. Asentí con la cabeza, sin levantarme, sin girarme del todo hacia él, solo dije en voz baja: «Está bien. Si hace falta, pido un taxi». Él respondió que se las arreglaría solo, y empezó a recoger sus cosas sin apuro, sabiendo exactamente qué había traído y qué dejaba. Cuando desapareció tras la puerta de la habitación, yo seguía sentada en la cocina, completamente inmóvil, con el teléfono en la mano como si fuera un objeto ajeno, incapaz ya de aclarar nada. Esa llamada, que tanto temía, no fue una revelación. No fue una ruptura, no terminó nada, pero en ella vi con claridad cuánto fingimos estar tranquilos cuando por dentro ya se está viviendo otra historia. Y Juan, que vio mi pantalla, no dijo una palabra, porque entendió,
en esa frase breve. Yo ya había elegido, al menos en lo externo. Y por dentro, todo seguía abierto. Después de que Juan se fue, el departamento quedó con un silencio antinatural, aunque los sonidos eran los mismos de siempre, el zumbido del refrigerador, voces lejanas desde la calle, el tic-tac del reloj, pequeños ruidos conocidos que antes no notaba, porque eran solo fondo de una vida habitual. Estaba sentada en la terraza, con una taza de té ya frío entre las manos, mirando la noche que disolvía las luces de las farolas, intentando entender qué fue exactamente lo que sucedió en esos pocos días que no debían parecer excepcionales. Pero que lo fueron, aunque yo nunca lo hubiera planeado, no podía decir que fue una traición, al menos no en la forma que exige disculpas, explicaciones o escándalos. Fue un momento en el que me permití ser alguien que no era desde hacía muchos años, quizás alguien que nunca fui del todo, pero que siempre imaginé. Y eso daba más miedo que cualquier acto físico, porque una acción aún puede racionalizarse, pero un desplazamiento interno, cuando dejas de ser quien se contiene y pasas a ser quien elige sentirse viva, aunque solo sea por unos segundos. Es mucho más difícil de revertir. Recordaba cada momento con él, cómo miraba, sin intentar leerme, pero viendo igual. Cómo callaba, no para esconderse, sino para dar espacio, como sus frases no ofrecían nada, pero me llevaban más allá de mi neutralidad. Era como si repasara esas escenas una y otra vez, no para juzgarlas, sino para entender en qué momento hice la elección. Porque no pareció una decisión, sino una caída suave por una superficie lisa, donde ningún punto decía, ahora, me repetía, esto no fue un romance ni un juego peligroso. Ni siquiera fue un impulso temporal. Fue mirarme al espejo y ver una versión mía sin roles, sin debes, sin no puedes, sin agradece lo que tienes. Y esa versión no era mejor ni peor, solo distinta, no la que muestro todos los días. Me permití que saliera, no la frené, no la rechacé, no la juzgué. Y ahí está la mayor dificultad, no en lo que pasó, sino en que no me detuve cuando aún podía hacerlo sin dejar rastro. Una puede contarse muchas veces que en realidad no ocurrió nada, que un beso no es una frontera, que el silencio no rompe las reglas, que todo fue una coincidencia accidental de circunstancias, pero por dentro ya sabía que eso era mentira. No me sentí víctima, no lo culpé a él, no busqué justificaciones. Todo fue honesto, demasiado honesto como para dejar margen al no cuenta. Bebía el té en silencio y entendía que, desde ahora, me tocará vivir conmigo misma un poco distinta. No porque hice algo imperdonable, ni porque pequé ante la mirada de los demás, sino porque ahora sé, hay una versión de mí que permite la debilidad. Y esa debilidad no se ve como caída, se ve como vida. Una vida en la que, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir algo hasta el final. Unos días después, Julio volvió, ni antes, ni después, justo según el plan, como siempre. Porque él nunca se retrasaba sin motivo, no cambiaba vuelos, no improvisaba. Lo recibí en la puerta con la misma naturalidad que solía parecerme reconfortante, un abrazo, un beso corto en la mejilla, preguntas sobre el viaje, todo parecía natural, pero dentro de mí ya no quedaba esa parte que antes anhelaba, esa previsibilidad. Dejó la maleta, sacó una caja de bombones y dijo, sonriendo, como hacía siempre después de sus viajes, Juan me escribió que fuiste muy hospitalaria. Pero también mencionó que estabas un poco cansada. Sonreí levemente, sin cambiarla expresión del rostro, asentí y respondí algo como, hubo mucho trabajo, aunque los dos sabíamos que no se trataba solo de eso, simplemente. Ninguno de los dos tenía intención de profundizar, no ahora, no esa noche, cuando él acababa de regresar, y una vez más representábamos nuestro, todo en orden. Preparé la cena, puse la mesa, como siempre, sin demasiado esmero, pero tampoco con descuido. Cenamos y hablamos sobre proyectos, cambios en su equipo, sobre lo cansadora que puede ser la comida de hotel. Sus palabras fluían parejas, sin sobresaltos, como agua del grifo, esa que no escuchas porque es solo parte del fondo. Yo respondía, mantenía el diálogo, reía en los momentos adecuados, hacía preguntas, cómo sé hacer, y parecía que todo realmente había vuelto al ritmo de siempre. Pero mientras servía la ensalada, mientras le ofrecía agua, mientras sacaba el pan del horno, sentía todo el tiempo que dentro de mí ya vivía otra versión de mí misma, no radical, no destructiva, pero aquella que una vez permitió a alguien acercarse más de lo debido, aunque solo fuera por unos días. No se trataba de una traición física, no sentía que me hubiera entregado, no sentía pérdida, pero sabía con certeza que había dejado entrar a alguien en mis pensamientos. Y esos pensamientos se habían quedado. Julio no hizo preguntas de más.
No le interesaban los detalles de la estadía de Juan, y aunque lo mencionaba, sonaba mecánico, como si en su visión del mundo nada pudiera haber sucedido simplemente porque no concebía esa posibilidad. En su universo, todo se sostiene con base en la confianza, pero no una nacida de la cercanía, sino de la suposición: si hago todo bien, nada malo puede pasar. Estaba sentada frente a él, lo miraba mientras mordía el pan, se limpiaba los labios con una servilleta, hablaba concentrado sobre una presentación que habían reprogramado 3 veces, y entendía que ahora me comportaba de manera perfecta, exactamente como él querría, como está acostumbrado, como espera. Pero ya no era sinceridad. Era forma. Una forma que todavía puedo sostener por fuera, pero que por dentro ya no siento, y lo más duro no es que algo haya pasado. Lo más duro es que ya no volverá esa sensación de integridad. Porque incluso sin escándalo, sin revelación, sin repetir lo que ocurrió con Juan, sé que entre mí y yo misma ahora hay un espacio. Ese fino espacio en el que alguna vez entró otra persona, no en el cuerpo, sino en los pensamientos. Y de eso no se limpia una. Han pasado algunas semanas desde que Juan se fue, y en apariencia casi nada ha cambiado. Los días volvieron a tener su estructura habitual, los horarios son estables, todos los objetos familiares siguen en su sitio. Julio y yo despertamos cada mañana en la misma habitación, intercambiamos frases breves que son más ritual que conversación, y por las noches volvemos a cenar juntos, sentados a la misma mesa donde las palabras fluyen sin dejar ningún matiz nuevo. Su manera de estar presente sigue siendo la misma. Él, como siempre, no exige, no pide, no presiona, y justamente esa ausencia de presión me hace sentir que entre nosotros se alza otra vez un muro, construido no con conflictos ni peleas, sino con el silencio mutuo de quien ha decidido hacer como si todo siguiera. Yo aún desempeño el papel en el que hace tiempo soy experta, el de una mujer que mantiene el equilibrio, que suaviza los ángulos a tiempo, que no eleva la voz, que no genera drama, que sostiene el ritmo de la vida familiar, que no hace preguntas difíciles y no espera nada excesivo a cambio. Pero ahora ese papel se parece a una función que sigo representando después de haber dicho una vez la réplica equivocada y entender que el texto ya no tiene el mismo peso, porque ahora sé, existen otras palabras posibles. He empezado a oírme diferente, en las pausas entre diálogos, en los gestos que antes me eran naturales, en los reflejos en el espejo que duran un poco más de lo necesario, porque dentro de mí ahora vive un silencio de otra historia. Ya no pienso en Juan como una mujer que se aferra a un momento de debilidad, no me imagino que vuelva, no repaso fantasías de otro encuentro, no invento escenarios en los que estemos otra vez juntos y algo se reanude. No necesito eso. Sé que él no fue un romance, ni una seducción, ni una huida, ni una amenaza, fue simplemente alguien que tocó sin querer un lugar que yo había estado escondiendo incluso de mí misma. Y por eso esta historia fue importante, no por él, sino por mí. Porque por primera vez en muchos años vi mi propio límite, no como una línea que marca el inicio del caos, sino como una zona viva, donde, al parecer, algo aún respira. No me culpé, no inicié un proceso interno de castigo. No me reproché la debilidad, pero cada noche, mientras lavaba los platos, limpiaba la mesa, doblaba la manta del sofá, sentía que dentro de mí quedaba una huella, no del hecho, no de la emoción, sino de ese permiso interno para algo más que la simple supervivencia en un matrimonio sin conflictos. Y lo más agudo no era siquiera comprender lo que había hecho, sino saber que lo hice en silencio, sin lucha, sin ruptura interna, como si esa parte de mí siempre hubiera estado cerca, solo esperando el momento de salir a la superficie. No sé. Lo conté a nadie, ni a una amiga, ni a la terapeuta, ni a mi madre por teléfono, ni siquiera lo dije en voz alta en mi cabeza, porque sabía que las palabras simplificarían lo que era mucho más complejo. No era un secreto que necesitaba esconder, no era un delito que tuviera que encubrir, era una experiencia con la que ahora debía convivir, porque fue ella la que me separó de esa versión mía que siempre se mantenía en la línea correcta. Aprendí a callar de otra manera, no como una mujer que aguanta, sino como una que ya no intenta convencerse de que le basta con lo que tiene. Ahora, cuando paso frente al espejo, ya no me miro por fuera, ni el peinado, ni el cansancio. Me miro por dentro. Y dentro de cada mirada hay una confirmación: no me he extinguido. Que dentro de mí vive todavía otra versión de mí misma, menos correcta, menos conveniente, menos contenida, pero justamente por eso, más real. Y si ya una vez apareció, entonces quedará para siempre como parte de mi geografía interior, más allá de si alguna vez vuelve alguien que sepa verla.